Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Una vez más, aquí estamos con nuestra hermana Débora en este tu programa, recuperando, perdón, volviendo a las raíces. Volviendo a las raíces con el tema recuperando la vista. Ese es el tema que vamos a tener hoy día, recuperando la vista. Amén. Hermano, y ¿sabe? Damos gracias a Dios por estar aquí delante de la presencia de Él y delante de ustedes. Aleluya. Para poder dar una reflexión, un tema, conversar también, para hablar, para meditar. Una charla, se puede decir, un cambio de opiniones, porque tenemos diferentes opiniones, nos respetamos. Lo único que queremos que sea la palabra la que quede resaltada por cualquier opinión que podamos tener, por muy sabia que sea. Y yo quiero mandar saludos primeramente a todos los que nos siguen, a nuestros queridos hermanos que son parte nuestras en Chile, en Canadá. Muchas bendiciones, el Señor les bendiga ricamente ahí donde se encuentren, y a todos aquellos que nos ven amigos de otros lugares, de otros países. Estamos felices, encantados de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Débora y aquí juntamente con mi esposo Gerard estamos para servirles. Somos de la Iglesia de Cristo. Vida Nueva, aquí en Estocolmo, Suecia, donde nos encontramos y residimos, del Ministerio Ebenezer. Estamos aquí en este día para darles un poquito más de unos pensamientos que el Señor nos ha dado en este tema, recuperando la vista. Así es. Gloria a Dios. Y creemos, y lo creo yo muy personalmente, de que uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado es poder ver. Es poder contemplar la luz del día, poder cada mañana abrir nuestros ojos, y si tienes esposa, poder ver a tu esposa, poder ver a tus hijos, poder contemplar la naturaleza. Bendición. Es una gran bendición. Yo creo de que cuando... Que tal vez no la apreciamos lo suficiente. No la apreciamos lo suficiente. Tú lo sabes. Yo lo digo porque tuve prácticamente 2 años con problemas a la vista. Ya estoy terminando ese proceso, donde unos se veía inclusive hasta molesto, porque no podías leer como querías, te daba dolor de cabeza, si te esforzabas demasiado. Llegó un momento en donde a la verdad ni los lentes estos que tengo hoy día me servían, porque no veía ni con los lentes. Entonces ahí aprecié. Realmente, de verdad le digo, aprecié de que la vista esta que tenemos física, tenemos que cuidarla, tenemos que, por algo la Biblia nos habla de que, dice de que Cristo quiere guardar, que seamos guardados irreprensiblemente para su venida en cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo incluye todo hay que cuidar nuestro cuerpo. No ejercitarlo, hacerlo que este cuerpo se mantenga en buena salud, porque a veces decimos, Señor, sáname, pero yo mismo eché a perder mi cuerpo por estar comiendo cosas indebidas, o hablando de la vista, para no hablar de comida, hablando de la vista, tal vez no usando los anteojos a tiempo, o tal vez no acudiendo al médico a tiempo para atenderse a enfermedades que uno pudo haber tenido en la vista, ya sea hereditarias o por descuidos de uno, que en vez de usar los lentes de sol o en vez de cambiar a tiempo los anteojos, entonces uno se pudo haber evitado gastos y dolores y situaciones que me pasaron a mí en el pasado. Pero doy gracias a Dios, y por eso este tema lo quería tocar hace mucho tiempo atrás. Le decía a mi esposa, a Débora, que lo maravilloso de poder ver. Pero hoy día queremos no hablar de la vista esta física, sino de... Aunque también fue afectado algunos de nuestros ejemplos. Sí, sino de poder apreciar de que Dios también quiere
que recuperemos su vista, que recuperemos poder ver las cosas de Dios de diferentes maneras. Dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque la ve como locura, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros que somos espirituales, dice de que Dios nos ha dado esa facultad de que por cuanto le conocimos, ahora podemos ver las cosas espirituales. Hay un versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, si lo podemos leer. Dice en la versión de las Américas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y aquí este versículo, que fue la comisión que el Señor habló, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor estaba sobre él y le había enviado a estas misiones. Y entre esa misión, entre los propósitos que el Señor quiere cumplir en ti y en mí, era de que la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Pero a qué ciegos se refería? ¿Se refería a ciegos físicamente? ¿O se referiría a ciegos espiritualmente hablando? Y aquí se refiere precisamente a esos ciegos espiritualmente hablando, porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que el Espíritu de Dios no ha venido a morar en él, no puede entender las cosas de Dios, las ve como locura, las entiende como religión, las entiende como fanatismo, pero usted y yo, los que hemos conocido a Cristo, entonces podemos ver las cosas. Hay un ejemplo, por ejemplo, dice que él vino a dar vista a los ciegos. En Juan capítulo 3, versículo 3, hay un hombre, Nicodemo, era un maestro en Israel, un erudito, un sabio, un hombre que conocía muy bien la Biblia, que conocía todos los preceptos dados, un hombre educado, un hombre sabio, un maestro de la ley, pero se acerca a Jesús de noche. ¿Y qué es lo que le dice? Entonces él le dice, comienza a tener una charla con Jesús, le dice, maestro, y en esa charla que él está teniendo con Jesús, entonces Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice, Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces te es necesario, nos es necesario nacer de nuevo. Es como cuando un bebé nace. Tal vez en sus primeras imágenes lo único que ve él es algo borroso. Por haber ya conocido la voz de su mamá, se da cuenta que la que lo tiene en brazos es su mamá, porque le reconoce la voz. Ahí ves las primeras imágenes de su mamá. A lo mejor cuando se acerca el papá, le reconoce la voz, este es mi papá. Y tal vez no lo ve así a nítido, no lo ve full HD. No lo ve todavía no, sí, 100% sí, bien. Lo que quiero decir, Débora, es de que esto no quiere decir que cuando te conviertes a Cristo vas a ver todo ya en alta resolución, ya vas a ver las cosas de Dios, sino de que así como un bebé que comienza la vista a mejorársele poquito a poquito, a poder ver así en alta resolución, poquito a poquito, de igual manera en lo espiritual, comienza un proceso de que tu vista, el Señor la va a ir mejorando y vas a ir mejorando y vas a ir conociendo y vas a ir entendiendo como la aurora, exactamente como la aurora vas a ir entendiendo y conociendo más al Señor. Pero es necesario nacer de nuevo y es necesario nacer de nuevo, dice, para poder ver el reino de Dios. Y ahí está el inicio. No quiero hablar más de lo que continúa, pero queremos dedicarnos al inicio. Es el número 1. La salvación es lo principal. Si usted quiere recuperar la vista espiritual, tenemos que primero aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Este es el deseo de estos programas, precisamente, Débora, de poder, a través de todos estos programas, a veces traer consejos a la familia, a veces traer consejos a los matrimonios, a veces traer consejos a jóvenes o a público en general, hermanos y amigos. Pero el propósito siempre es esto, de que
podamos, aquel que no conoce a Cristo, pueda aceptar a Cristo como Por eso, alcanzar la salvación. Si tú estás escuchando, amigo, hermano, hermana, que ya conoces al Señor, háblale. Si algún amigo o amiga a lo mejor está cansado de escuchar del Señor y todo eso, mira, dile, hay un programa que habla de esto y esto, anímate. Y a veces uno escucha así por el camino otras cosas y el Señor puede hablarle a esa persona y traer la salvación. Y el Señor habla en el versículo que mencionamos al inicio de Lucas, de que Él vino a darle vista y recuperación de la vista a los ciegos. Así es. Y la ceguera espiritual, hermano, es algo peligroso, porque la ceguera espiritual de una u otra manera nos deshabilita de las promesas de Dios. A veces decimos, todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente son los hijos. Por eso es que el Señor Jesús dijo en una ocasión, yo he venido a los hijos de la casa de Israel. Y esa mujer que era sirio-fenicia dijo, pero pedía que el Señor le sanara a su hija. Pero el Señor le dijo, no, yo no he venido a dar mi pan a los que no son hijos de esta casa, he venido a dar mi pan a los hijos. Entonces, las bendiciones de Dios y perdones vienen a los hijos, a los que son hijos, a los que han aceptado a Cristo como su Salvador. El Señor que tiene misericordia por toda la creación, sí, por todo lo que sí, Él tiene misericordia de toda su creación, pero Él cumple sus promesas y sus prodigios con los que son sus hijos, con los que pertenecen a su familia. Por Él mismo lo dijo, yo vengo a los hijos, inclusive a los perdidos. Y por eso es importante no sufrir de ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual nos deshabilita, nos quita esos beneficios de poder ser hijos de Dios. Entonces por eso es necesario tener un encuentro, nacer de nuevo, aceptar Jesús como el único Salvador. El único Salvador. Y inclusive la salvación nos habilita a poder comenzar a servirle a Dios, porque para eso es que estamos, para servirle a Dios. En el Antiguo Testamento hay un texto que yo no sé si lo escribí, bueno, sí, lo escribí, Levítico. Por ejemplo, Levítico 21:18. No es el versículo. Así, porque ningún varón. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Entonces, este versículo está hablando de los hijos de Leví, de los que nacían en la tribu de Leví, aquellos que estaban ya, ¿cómo se dice? Apartados para servir en el templo, para servir en las cosas que tenía que ver todo con la ceremonia, con los sacrificios. Pero había aquí como quien dice, una excepción, ningún varón ciego, porque definitivamente ningún varón mutilado, ningún varón cojo. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso en ese sentido Él quiere lo mejor. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere que si estamos, ¿cómo se dice? Ciegos, Señor, devuélveme la vista. Que si estamos cojos, Señor, sana de mi cojera. Que si no puedo caminar, Señor, habilítame para poder caminar, porque el Señor lo puede hacer, lo hace. Amén. Entonces, la ceguera espiritual, y perdone que me quede aquí un poquitito, nos deshabilita de todos sus beneficios y podemos, hermano, tener mucho conocimiento de Dios, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Dios. Hoy día vamos a hablar en especial de un personaje de la vida de Pablo, en parte, y él era un personaje que él sabía mucho de Biblia. En un momento dijo, yo soy israelita de israelita, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo de los fariseos y soy inclusive ciudadano romano. O sea, era un hombre que mostró sus credenciales y decía, he estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, era un hombre que tenía, como quien dice, tenía todas las decoraciones. Sí, exactamente, tenía un buen currículum, como se dice, tenía unos buenos requisitos de que él no era un cualquiera, él no era un neófito, él era un hombre que conocía la palabra, pero era un ciego espiritual.
Así es. Porque no había conocido a Cristo. No. Conocía mucho de la ley. Por nombre lo conocía, porque era perseguidor de los seguidores de él. Exactamente. Entonces, este hombre, que era un perseguidor, que era inclusive... fue cómplice del asesinato de Esteban, cuando apedrearon a Esteban, y Esteban vio al Señor y dice que el Señor se puso en pie porque Esteban lo estaba confesando delante de los hombres y se le chirraba los dientes y comenzaron a lanzarle, y dice que había un joven que estaba a los pies de la ropa de este Esteban, y ese joven precisamente era Saulo, el que luego se llama Pablo. Y este Saulo dice que ya con cartas de poder, dice que iba camino a Damasco, esto lo podemos leer en Hechos capítulo 9, y cuando iba en ese camino, él dice que llevaba cartas para ir a Damasco a seguir persiguiendo, a seguir metiendo en la cárcel, a seguir golpeando a aquellos del camino, aquellos que les llamaban cristianos, ¿no? O seguidores de Cristo. Pero este hombre, ahí es donde yo veo el amor de Dios. Yo digo, pero Señor, ¿por qué un Pablo? Saulo. Si este era un perseguidor, este era malo, era de los malos. ¿Por qué elegiste al malo? ¿Por qué eligió al malo? Como uno como persona, ¿por qué no eligió a este que es bueno? ¿Por qué eligió a ese? O sea, hermano, Dios tiene misericordia. Es que los planes de Dios son... Dios tiene Entonces, por eso usted no diga, es que yo cuando aún no era cristiano, hermano, amigo que me escucha, yo decía, no, yo no voy a la iglesia porque el día que entre a la iglesia se van a caer los santos. En mi ignorancia yo decía esas cosas, porque me veía como un hombre pecador, me veía como un hombre que no era digno de poder recibir misericordia de parte de Dios. Me veía como que no, esto de la religión de Dios, esto no es para mí. Yo estoy bien así, aquí en mi zona Q, en mi lugar cómodo, al lado en mi televisor, viendo la liga, viendo la Champions League, aquí estoy bien, no me molesten. Sí, esposa, ve a la iglesia tú, pero yo estoy bien aquí, no te metas conmigo. Y yo era así, en cierta manera. Eso me gustaba, pero estaba perdido, estaba ciego espiritualmente, y aunque en ese entonces no era muy religioso, igual me sentía en cierta manera como que no era digno. Por eso decía, no, yo no voy a la iglesia porque se van a caer los santos. Y lo mismo pudo haber pasado con este varón. En este sentido, la vida de Pablo, él era lo contrario. Él se sentía que le estaba haciendo la voluntad de Dios. De lo que era orgulloso. Él decía, no, yo tengo aquí, estos están mal. Yo soy el que estoy bien, ellos son los que están mal. Y mire, tuvo un encuentro con Jesucristo. Uf, ¿y qué encuentro? Dice, camino a Damasco, iba con otros en una cabalgadura, que no es un caballo, ni puede saber si un camello o un caballo, no le ponga nombre. Algunos dicen era un caballo, puede haber sido un caballo, cayó de su cabalgadura. Un animal, vamos a decir. Cayó de un camello, se puede haber caído de un camello. Bueno, y si yo estoy errado por ahí, hermano, era un camello o era un caballo, un burro, escríbanos, a lo mejor a usted que conoce un poquito más. Bueno, pero cayó de esa cabalgadura, dice la Biblia, y porque vio una luz resplandeciente. Él la vio, nadie más la vio, él solamente la vio, y que le hablaba y que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es tremenda confrontación. Y él decía, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. El que tú persigues. El que tú persigues. Se le presentó. Tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Qué encuentro? Y dice que cuando vio esa gloria, dice que quedó ciego. Quedó ciego. Y ese hombre soberbio, ese hombre altivo, ese hombre grande que se creía el más grande de todos y con autoridad y con su poder, ahora se vio ciego y que otro lo guiara de la mano. ¡Qué humillación! Un ciego guiando a otro ciego. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Exactamente. Y no terminó ahí todo, hermano. No. Porque dice que pasado unos días, el Señor le habló a otro siervo. Sí, a otro siervo. Y este discípulo se llama Ananías. Y bueno, antes de leer ese versículo que dice ahí, vamos. ¿Podría leer el versículo? Lo leo primero. Sí. En Hechos 9:17 dice, entonces Ananías fue, y aquí a Pablo está en un lugar, en una casa, que lo llevaron,
El Señor ya le había hablado a Ananías y le dijo que él tenía que ir a donde Saulo. Y él con temor le respondió al Señor, pero y si Saulo, el que nos persigue, el que él puede venir, a lo mejor tiene una agenda escondida y viene con un montón de gente que nos van a atrapar y que nos van a capturar y matar hasta el final. Y qué temor, qué temor. Pero fue obediente. Sí. Y dice en Hechos 9:17, entonces Ananías fue y entró en la casa. Le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, hermano. Qué tremenda y honrosa tarea el Señor que le encomendó a Ananías. Y yo me puse a pensar un poco en esto y quise investigar un poquito más. ¿Quién era Ananías? ¿Qué vio Dios en él para que lo eligiera a él a ir a donde Saulo todavía para que le devolviera la vista? Él era un discípulo que Dios escogió como un instrumento en este momento para que orara por él y le devolviera la vista. Y estuvo ciego 3 días. Sí. O sea, no fue solo un ratito, 3 días. Y en ese momento estaba él orando y diciendo, ¿qué va a ser de mí? Me imagino. ¿Qué será? Y que seguiré será? siendo ciego. Y hermano, no era que solamente fue que veía algo, era como que la piel, yo creo tenía que como escamas. Como se le unió la piel, como que realmente no veía nada, como que se le pegaron los ojos. Como que se le pegaron los ojos. Y bueno, en Ananías, qué privilegio que él tuvo, fuera de que fue una tremenda prueba de fe para él, sabiendo quién era Saulo, antes de ser Pablo, que los perseguía a ellos mismos. Ananías, si vamos al origen de su nombre, es compuesto de 3 israelíes. En hebreo es Hananías o Hananiahu. Perdone el vocabulario, mi hebreo no es muy bueno, no es muy pulido, que significa Jehová ha favorecido. Jehová tuvo favor con él, mi hermano, con este discípulo, con este hombre, y esto en su raíz tiene un significado tremendo. Cortito nomás, dice que es como amigable, apiadarse, compadecerse, hacer merced, misericordia. Todas estas cualidades y otras que por tiempo no voy a indagar mucho más en esto, estas son las que tenía Ananías. Y eso nos habla a nosotros de que cuando el Señor nos elige es porque Él ve todas estas virtudes, cualidades que provienen de Dios en nuestras vidas. Y ahí cuando el Señor nos elige para hacer su obra. Por eso Dios lo escogió, porque para llevar salvación a Pablo. No, y eso fue lo que le dijo precisamente. Cuando el Señor se le aparece a Ananías, a este varón que ya escuchamos su significado, que significa hacer merced favorecido. O misericordia o favorecido. Dice que cuando el Señor se le aparece en visión, este hombre era profeta, porque también. Veía visiones. Entonces dice de que porque instrumento útil me es. O sea que el Señor veía a Pablo como un instrumento útil. Lo que él iba a hacer. Ya veía lo que iba a hacer. Sí. Instrumento útil me es él para, ahora no solamente predicarle a los judíos, ahora predicarle a usted y a mí, que somos los gentiles. Entonces, ese era el instrumento que ya Dios había visto. Porque mire, Dios puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Sí. Al malo lo puede convertir en bueno. Puede hacer de nosotros lo que al fracasado lo puede hacer un victorioso. Vemos los amigos de David cuando entraron en Adulán, en la cueva de Adulán, dicen que eran
fracasados, endeudados, enfermos. Era como quien dice, un montón de pertrechos humanos. Gente que la sociedad hubiera dicho, estos son solamente basura, no sirven para nada. Pero el Señor tomó esa basura. La tomó del muladar, los lavó, los vistió, los transformó e hizo de ellos nuevas criaturas y se hicieron hombres valientes, se hicieron hombres diestros en la batalla, se hicieron guerreros de Jehová, gibores de Jehová, pero años atrás mucha gente lo veía como basura. Entonces, lo que para el mundo parece que ya está perdido, para Dios todo es posible. Interesante también pensar en esto de que Ananías cuando fue y obedeció el mandato de Dios y cuando lo llamó hermano a Pablo, eso era como que ya le estaba incluyendo como familia. Ya él vio y reconoció en él que ya tú has encontrado al mismo Cristo que yo tengo. Él discernió porque él tenía... Él veía visiones, él tenía ese discernimiento y lo llamó hermano. Ya no era señor Pablo o maestro o lo que le dijeran porque él tenía títulos, Saulo tenía títulos, pero al llamarlo hermano lo hizo partícipe de la familia del Señor porque lo vio como un igual a él. Y otra cosa que no lo encontró como... No. Dice que lo encontró orando. Estaba orando. Lo encontró orando. O sea, de que no sabemos lo que Pablo estaba orando en ese momento. Tal vez estaba... Es que con el encuentro que con el encuentro que tuvo, no sé, hermano, yo no quiero especular, pero si yo hubiera tenido un encuentro así, yo creo que mi hubiera sido, me lo merezco. Tienes toda la razón de hacer esto que estás haciendo conmigo. Te he perseguido, he sido un hombre malo, he matado a mis propios hermanos, aquellos que realmente son hijos tuyos. Me siento arrepentido. O sea, puede haber tenido una oración de arrepentimiento en ese momento, porque si yo soy una persona íntegra y sincera, lo más justo que yo pude haber dicho, me lo merezco. Me lo merezco por mi mal actuar, por mis malas decisiones, por mi arrogancia, me lo merezco. Pero ahí vemos el amor de Dios. Y vemos el amor de Dios a través también de Ananías. Y la obediencia. Y la obediencia que él lo tomó como hermano, lo llevó, lo presentó a los discípulos, estuvo con él ahí y después se hicieron amigos, dice la palabra. Sí, y lo precioso, Débora, es que ahí dice de que cuando Ananías ora por él, recobró la vista. Dice que recobró la vista y fue lleno del Espíritu Eso es muy importante. Santo. Pues lleno del Espíritu Santo. El Señor no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace de que, ya viste, eso es lo que querías hacer, ya viste. No. Ahora, como eres instrumento útil en mis manos, Saulo, no solamente vas a recobrar la vista, ahora te voy a llenar de mi Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Dios, hermano, cuando le confesamos como nuestro Salvador, cuando venimos delante de Él, así como un Pablo tal vez, como un malhechor, o cuando venimos delante de Él como uno que ya está perdido, Él viene el Señor y Él nos devuelve esa vista espiritual como se la dio Nicodemo para que pudiera ver el reino y nos llena. ¿Y qué vista? Deja esa garantía, de su Espíritu Santo en nosotros y te dice, no te voy a dejar solo, porque eso fue lo que le dijo, no dejaré solo, enviaré al Consolador, enviaré el Espíritu Santo, y dice, pero yo volveré. Pero mire, pero no te quedaste solo. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos, ay, yo solito, Señor, te has olvidado. Hermano, tú no estás solo. Tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Tienes la garantía, las arras del Espíritu están en ti como garantía. O sea que tú no estás solo, siempre estás bien acompañado, siempre estás con la compañía del Santo Espíritu de Dios. Y aunque Pablo en ese momento estaba ciego, pero el Señor, ahora no, ahora está ciego,
pero ahora lo voy a hacer, de que ahora no va a ser con su sabiduría, ahora no va a ser con su inteligencia, ahora no va a ser con sus estudios, ahora va a ser con la llenura de mi Espíritu Santo, con el fluir de mi Espíritu Santo, que Pablo va a poder predicar este evangelio del reino y va a poder ganar a otros para Cristo. Y no solamente le dio una vista espiritual, sino mucho más allá. A Pablo, que llegó hasta ver hasta el tercer cielo, no fue cualquier discípulo. O sea, de que esa vista va en aumento. Por eso digo que va en aumento. No solamente cuando conocemos el amor de Cristo y se nos abre, salen las escamas de nuestro hombre natural, digamos, como lo que cuando conocemos al Señor, pero después va aumentando esa vista, va como que el aumento se van haciendo más claro, más claro, más claro, más claro. Las revoluciones. Las revoluciones se van poniendo más mejor. Y es el anhelo de cada uno de nosotros de poder llegar a ver cosas y podemos decir sobrenaturales, de ver lo que el Señor nos tiene, hermano. Qué tremendo. Y podemos decir, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Ahora veía, sí. Antes escuchaba, pero ahora veía de cerca. Veía clarita la imagen. Sí, ese ejemplo también lo vemos en el siguiente. Sí, pero para terminar con el hermano Pablo, sí, yo sé, pero ahí tenemos media hora para el otro. Para terminar con el hermano Pablo, ¿cuál era el peligro? Que él era un ciego. Y él era guía de ciego. ¿Y sabe cuál era la causa de su ceguera espiritual? Su religión. Era un hombre muy religioso. Y la religión, hermano, enceguece. No porque aquí todo el mundo ora de rodillas. No. Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. O aquí todo el mundo ora con las manos arriba. No. Eso son cosas personales, cada uno lo puede hacer a su manera. No podemos no podemos imponerle a nadie que haga las cosas como a mí me gustaría, como yo quisiera, porque entonces nos convertimos en religiosos. Y Pablo lo único que quería era que estos supuestos del camino, que eran judíos, se volvieran, se arrepintieran, negaran a Jesús y volvieran a ser judíos, pero ¿qué? A la fuerza. Y a la fuerza no logramos a nada, hermano. Dice de que Él nos ha acercado a nosotros con cuerdas de amor. No fue con un látigo, no fue con imponiéndonos cosas, sino nos atrajo con cuerdas. Y ese tiene que ser nuestro mensaje. Señor. ¿Usted quiere ganar a su marido para Cristo? Gánelo con amor. No le diga, así como te veo, vas a irte al infierno. No lo juzgue. No. Háblele como siervo del Dios viviente. Y él se va a asustar. ¿Me está diciendo siervo a mí? Sí, ya te veo como un siervo. Sí. Te veo como Hay que declararlo en fe. Exacto. Es lo que ver lo que no ves tal vez en este momento, decláralo por fe. Eso es vista espiritual. Pensar y creer que el Señor va a hacer la obra. Porque si no, solamente va a salir nuestra humanidad al decir, y eso va a alejar más a nuestro cónyuge, sea de parte de una esposa o un esposo, sino con el testimonio vas a ganar la salvación. Inclusive a nuestros hijos también. Y a tus hijos también. Háblele con palabras de fe. No le diga, tú eres cristiano, no deberías hacer eso. Tú eres cristiano, no deberías. No, porque ya eso es como poner prohibiciones. Y ya bastante hemos escuchado, ustedes los cristianos no fuman, ustedes los cristianos no bailan, ustedes los cristianos no ven la televisión, ustedes los cristianos no van al... Entonces muchas prohibiciones. Y no, hermano, no somos así. A la verdad no somos así. Somos medidos. Hay tiempo para ver la televisión. No bailamos, pero danzamos al Señor, exactamente. Nos gozamos en el Señor y hay Dios que la sudamos. Sí, y las cosas no las hacemos porque no las imponen. Las hacemos, si no fumo o no bebo, es porque guardo el templo, mi templo. Este es el templo del Espíritu Santo y yo cuido lo que es de Dios. Entonces, si no bebo y no bebo alcohol en exceso, es precisamente porque cuido este templo. Amén. El Espíritu de Dios en mí. Gloria a Dios. Seguimos con el próximo ejemplo. Este hermano se pasó, sí. Este es un ejemplo que muchos de ustedes, hermanos conocedores de la palabra, y seguramente que conocen, es el ejemplo de Eliseo. Este ejemplo es
no voy a relatar toda la historia, pero se encuentra un poquito en Segunda de Reyes 6, desde el versículo 8 al 23, y es impresionante este ejemplo. Y especialmente quiero leerle solamente en el versículo 15 al 17, que dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo en este momento: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Eliseo en ese momento? Es la clave, hermano. Esta es la llave. Oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente y a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Qué gloriosa visión que pudo tener ese siervo en ese momento. Lo que Eliseo ya veía como natural, se lo hizo ver al siervo. Y y algo lindo, Débora, en este versículo es de que Eliseo no juzgó al siervo. No. Porque no veía. No. Eliseo en ninguna manera lo dijo: ay, qué cobarde este siervo, porque dijo: ay, Señor, ¿qué haremos? Y no solo así, sino que exclamó. Era una exclamación de terror. Sí, pero lo que yo te quiero decir en de que no lo juzgó. No, claro que no. Le dio aliento. Más bien le dijo: no tengas miedo. No. Oye, Eliseo, Jexi, no tengas miedo, Jexi. No dijo: no, me parece que Jexi no es un buen siervo. Le dio miedo. No ve las cosas que yo estoy mirando. Mejor no cuento con él. No hizo eso, hermano. Sino de que le dio palabras de ánimo. De ánimo. No tengas miedo. Y le hizo ver algo que no veía. Sí, porque ciego no era, obvio que no, porque vio la amenaza que estaba frente de él. Físicamente no era ciego, pero aún no había tenido esa visión espiritual. Y muchas veces a lo mejor nos podemos encontrar como este siervo, sí. En momentos de aprietos, en un problema que no vemos solución, en una crisis tremenda que muchos han pasado durante este año de la pandemia. Y este ejemplo de este criado que estaba asustado, aterrado, yo puedo decir, personalmente muchas veces he pasado por problemas que parecieran no tener salida. Y ahí es donde el Señor nos habla, en esa adversidad que vemos con estos ojos en ese momento. Y eso también nos habla a nosotros también, que muchas veces siendo, como decías tú en cuanto a lo religioso, creyente, diciéndonos ser creyente, yo me he encontrado con mucha gente que dice serse cristiana, pero apenas viene la tribulación y viene el problema, caen al suelo, pero inmediatamente, y así somos, porque flaqueamos en nuestra fe, flaqueamos en creer y ver con los ojos espirituales. Inclusive a veces podemos estar rodeados de gente, de siervos de Dios que tienen una palabra, hermano, tremenda. Podemos tener una familia hermosa. Tenemos todo lo que necesitamos y no nos falta el alimento espiritual. Pero aún así no podemos ver. Nuestra alma desfallece. Muchas veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar
por la vista. Por la vista. Y la Biblia es bien clara. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11, ahí habla de los héroes de la fe. Y ahí no está hablando de hombres súper que no le entraban balas, sino de que eran hombres que le creían a Dios, que le creyeron a Jesucristo, que le creyeron a la palabra, que depositaron su confianza en lo que estaba escrito, que si Dios le decía, ten paz, no es tuya la batalla, es mía la batalla, entonces ellos tuvieron esa paz. Esos hombres, como en el caso aquí de Eliseo, le dijo a su siervo, no tengas miedo. Y como vio de que el siervo todavía seguía temblando, y a pesar de las palabras de ánimo que le dijo, mira, son más los que están con nosotros, no tengas miedo, no te muevas, no muestres temor, a pesar de que esas palabras no llegaron, entonces oró a Jehová. Entonces, esa es la clave. Entonces ahí vemos de que orar, tenemos que nosotros mirarnos hacia adentro y humillarnos al Señor y decir, Señor, tú conoces lo que estoy pasando, tú sabes lo que estoy pasando en este momento, esto, lo otro, lo que cualquier es decírselo al Señor, orar al Señor, meterse en ese ambiente con el Señor, porque en esa debilidad, en esa tribulación, es que cuando el Señor abre esa vista, así como lo hizo con este siervo, y lo podemos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y esa vista viene de Dios, hermano, no es algo que nosotros, ahora sí lo voy a abrir, ahora no. No, el Señor, cuando buscamos del Señor y oramos y le pedimos, Señor, dame la salida, muéstrame la victoria, entonces ahí vendrá esa victoria. Amén, gloria a Dios. Y vemos de que, como estamos hablando de recuperando la vista, vemos de que para este siervo de Eliseo, el peligro de ser ciego o ser guía de ciego fue de que la falta de fe. Por su falta de fe, él no podía ver lo que veía su maestro, lo que veía el profeta Eliseo. Y muchas veces no vemos los milagros de Dios en nosotros mismos, porque no le creemos a Dios. Leemos la palabra o inclusive a veces, a pesar de que nos están dando palabra de Dios, dice sí, tal vez, ojalá, y son palabras negativas que no deberían de estar en nuestro vocabulario, pero en vez de decir, bueno, si Dios lo dice, así será. Si Dios lo dice, Él lo cumplirá. Amén, amén. Entonces, este fue la falta, en cierta manera, que tuvo este siervo de Eliseo, es de que no tuvo fe. No veía con fe porque era ciego. Estaba ciego. Era un servidor. Imagínense, era un servidor. A los pies de un profeta. A los pies de un profeta, era un servidor. Entonces esto me habla de que muchas veces podemos estar sirviendo sin ver. Entonces, ayúdanos, Señor, a poder ver, a poder ver. Y si yo veo, hermano, no juzgue al que no ve tampoco, porque a veces yo puedo ver, pero no juzgue al que no ve. Más bien, ore como hizo Eliseo. Eliseo oró, no lo señaló, oró por él y le dijo, Señor, dale la vista para que pueda ver. Y mire, y después cuando el profeta, Gexi, vio, entonces dijo, wow, ahí se le abrió la vista espiritual, y comenzó a ver ese ejército. Y hermano, nosotros somos de esa confianza, Débora, de que no estamos aquí solos. Aquí no está la hermana Débora con el hermano Gerard. Aquí hay ángeles. Aquí hay ejércitos de Dios. Aquí no está solamente el hermano Omar al otro lado en los controles. Aquí hay ángeles. Aquí hay campamento de Jehová. Aquí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Aquí dice la palabra en Sofonías capítulo 3, versículo 17, de que Él está en medio de nosotros como poderoso gigante, como Jehová guerrero. Y dice que Él se goza en nosotros, se alegra en nosotros, nos llena de su amor, nos llena de su presencia. Por eso ningún cristiano se puede sentir solo. Ningún cristiano se puede sentir, porque no estamos solos. Tienes al Espíritu Santo, tienes a millares de ángeles que están alrededor tuyo, tienes a Dios, tienes a Dios contigo, tenemos cantidad. Y una cosa interesante que no lo notamos aquí, pero que me viene, es que después le pide Eliseo a Dios que ciegue al enemigo. Y cuando estamos en el Señor y cuando Él nos da esa vista espiritual,
esa autoridad que te da Dios de cegar al enemigo para que no te haga daño. Hazme invisible para que no me vea, Señor. O sea, que es impresionante, que es como que un escudo así, pero tremendo alrededor nuestro, y el enemigo estaba aquí recién. Este es el que yo iba a atacar. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Porque el Señor nos refugia, porque el Señor nos toma y nos cubre con su preciosa sangre, y no hay ningún enemigo, no hay nadie que nos pueda hacer daño, mi hermano, mi amigo. Eso es lo que tenemos que confiar y creer, de que cuando estamos en el Señor, cuando estamos y pedimos por esa vista espiritual, el ambiente cambia, todo cambia. Y el enemigo se pierde. Aleluya, el enemigo aleluya. nos ciega y no nos puede tocar, porque lo que está comprado con la sangre de Cristo le pertenece al Señor, y el Aleluya. enemigo no tiene lugar para poder tocarnos si tú no se lo permites. Aleluya. Y algo que quiero resaltar, Débora, para terminar con Eliseo, Aleluya. Uno de los beneficios de recuperar la vista, en este caso, es de que la confianza del profeta Eliseo en Dios. Así es. O sea, yo no sé si usted me entiende. Él estaba allí con su siervo, un ejército que venía a atacarlo. Era como para... Sí. Poner las patitas. Era como para... ¿Y para dónde corremos ahora? Porque una cosa cuando estamos en grupo, ahí estamos en grupo, pero estaba él con su siervo solito. Pero tú eres el profeta de Dios. Pero tú ahí predicas y dices de que eres y reprendes y atas, y ahora estás solito, ¿qué pasa? Entonces ahí vemos la confianza de este profeta. Aleluya. Sí, los profetas de por sí eran hombres que acostumbraban a estar solos, pero no estaban solos. No. Ellos estaban con el Señor. Entonces aquí vemos la confianza de el profeta Eliseo en Dios. Así es. Su confianza estaba puesta en y su Dios. Vista era su vista estaba Dios. Puesta en Dios. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13 o 12:1, perdón, dice que puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ponga su vista en los ojos, ponga sus ojos en Jesucristo, ponga sus ojos en aquel que está con nosotros, que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ponga su vista en aquel que no lo deja solo, hermano, porque él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Eliseo puso su confianza en Dios. Aleluya. Por eso le dijo a Giexi, su siervo, Giexi, por favor, ¿no lo ves? No, Señor, no lo veo. Señor, por favor, oro por mi siervo, ábrele los ojos, Padre, ábrele, que él me es necesario. Si no, ¿quién me va a llevar los libros y las cosas que tenemos? ¿Quién me va a ayudar? Entonces el Señor abrió los ojos y dice, ahora sí puedo ver, Señor. Y la paz. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque cuando tienes confianza, esa es la paz. Dice que en el mundo vamos a tener tribulación, pero dice la Biblia, confiad. Yo he vencido. Sí. Entonces ese versículo ahora que estoy citando, Juan capítulo 16, versículo 33, habla de que guardemos la paz. De que tengan paz. Eliseo estaba tranquilo. Tenía paz en su corazón. Sí. Dice, no tengas miedo. Sí, no tengas miedo. Él transfirió esa paz en ese momento y le abrió los ojos. Y lo decimos porque a veces pasamos situaciones, la he pasado yo y no he sido un Eliseo, hermano, sinceramente. He sido como el siervo de él. Tampoco. Hemos sido así, ¡ay, ¿qué ahora qué va a pasar? Pero este ejemplo, hombre me da un ejemplo ahora de que si tenemos la confianza en el Señor, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo, entonces eso nos va a llenar de fe, de valor, de dominio propio, porque el otro problema que tenemos es el alma, hermano. Ese es otro tema. Ese es otro tema. El otro problema que tenemos es que nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por los impulsos del alma. Por lo que vemos. Por lo que vemos. Entonces comenzamos, no funcionó, hacemos así, no funcionó, hacemos... Entonces, y comenzamos a cometer errores. Pero este hombre guardó la confianza en Dios. Así es. Guardó la fe en el Señor. Y eso lo llenó de fe, lo llenó de valor. Y pudo ser librado de una manera milagrosa.
pudo ser librado de sus enemigos. Amén. Vamos a llegar a la conclusión. Aleluya. Para ir terminando ya con este tema. Así es. Hermano, mire, no es que damos aquí fórmulas ni así pistas para que usted pueda recuperar. Varita mágica. Ni es varita mágica para que usted pueda recuperar la vista. Ya la Biblia lo dice. Es cosa de que usted pueda leerlo y que lo pueda creer también. Porque cuando, por citarle, cuando Jesús fue a Betania, dice que fue a visitar a las hermanas, a Marta y María. Tenían un hermano llamado Lázaro. Dice de que escuchó Jesús que Lázaro había muerto y que se demoró, no llegó cuando dijo. Y las hermanas, imagínense cómo estaban, tristes, hasta inclusive estaban sentidas con Jesús, porque dice tú que Jesús que amabas tanto a Lázaro y no llegaste a tiempo. Era tu amigo y no llegaste a tiempo. Y el Señor le decía el Señor lloró porque las vio llorar, por supuesto. El Señor se conmovió. Y yo no quiero decir que no solamente no se conmovió por su falta de fe, sino también se conmovió porque también el Señor, él también era su amigo. Tenemos que ser, hermano, yo soy cristiano, yo lloro también. Pero no quiere decir que soy un hombre también fue hombre 100%. Fue hombre también 100%. También tenía sentimiento. Entonces, pero encima de todo esto, el Señor le habló a Marta y a María, y María decía, sí, yo sé, Señor, que tú lo vas a resucitar en el final de los tiempos. Y ahí vemos de que Marta conocía de la Biblia, porque le dijo, sí, yo sé que tú lo vas a resucitar al final de los tiempos. Y todos esos argumentos que le estaba dando, pero si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, como a la vez le estaba diciendo, llegaste tarde, Jesús. Pero mira lo que le dice Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dice a Marta, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, solamente tienes que creer. Cuando tú creas, y esto te lo digo a ti, hermano o amigo que nos escucha, tú que te miras alrededor y dices, hermano, usted, a lo mejor para usted funciona, pero para mí no funciona. Sí funciona. Sí funciona. Funciona para todos. Yo también he tenido conflictos, he tenido luchas de fe también. He tenido, ¿y ahora qué haré? A veces me he sentido también como Marta reclamándole al Señor. A veces me he sentido, si el Señor hubiera llegado a tiempo, no hubiera pasado esto. A veces me he sentido de esa manera. Pero me voy a la palabra y la palabra me ha dicho, Gerald, ¿no te he dicho que si crees, aleluya, verás la gloria de Dios? Así es. Entonces, hermano, no es una varita mágica, no son palabras mágicas, solamente tienes que creer. El que todo lo puede. Así es. Pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu confianza en el libertador. Por eso fue que Él vino. Dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a poder rescatar a lo vil, a los pertrechos humanos, se puede decir. Él vino a rescatar, a recuperarlos. Exacto. Pero ¿cómo recuperamos la vista? Creyendo. Cuando creemos y le confesamos como nuestro Salvador. Amén. Pero para poder confesarlo como nuestro Salvador es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, como ya antes habíamos leído, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y esta es una oportunidad para que tú también en esta tarde, tú que con sinceridad quieres tener, ya has decidido, porque esto es cuestión de decisiones. Sí. Que tú dices, ¿sabes qué? Sí, hermano, o usted que está hablando allá, caballero, señor, como me quieras decir, sí, es verdad, ya es tiempo de yo ponerle un alto, un stop, un cierre de capítulo. Quiero comenzar una vida nueva, quiero cambiar de dirección, no quiero seguir siendo lo que soy, quiero ser un nuevo hombre. Entonces quiero creer en Jesucristo. A ti te lo digo en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tú confesaras que Jesucristo es el Señor, Él va a venir y va a hacerte nueva criatura. Gloria va a hacer a de ti las cosas que tú ves imposibles. Lo que veía el siervo de Eliseo, lo veía imposible. Entonces Él te va a abrir la vista espiritual. Y tú vas a ver
el mundo espiritual, Gloria a vas a ver de Dios. que Dios cumple con sus promesas Sí. y Él hace las cosas Sí. como Él quiere, a su Mm. tiempo, a su manera, en su Mm. forma, y así como Él te gana con amor, entonces tú ganas a otros también Sí. con amor. Y no es religión, mi no es hermano. religión, no es es religión. amigo que no, o amiga que nos está escuchando, no te estamos hablando de una religión, porque de eso ya hay muchas, y de eso ya hemos vivido también. Sí. Pero el Señor nos ha enseñado que este es una vida nueva, por eso lleva nuestra iglesia ese nombre. Es un cambio de vida, es un giro 180, lo que hacía allá en ese tiempo. Ya no tiene valor. Ya las cosas que antes hacía ya no tienen valor, como decía Pablo. Todas esas cosas ya son basuras para mí. Porque cuando entra el Señor en tu vida, en tu corazón, tú empiezas a anhelar y ver otras cosas. Y el Señor empieza de a poquito a abrir esa vista. Entonces esas cosas ya no te atraen, tú ya no las quieres, sino que quieres las cosas de Dios. Anhelas la cosa de Dios, y anhelas escuchar de la palabra de Dios y buscar de la palabra de Dios, y el Señor empieza a llenar esos vacíos, y empieza a sanar esa alma herida, empieza a cambiar todo aquello que estaba en ti, en tu corazón, en tu mente, por algo nuevo, hermano, amigo. Es algo maravilloso lo que el Señor te puede ofrecer. Así que aquí estamos para bendecirte, para ayudarte si así lo deseas. Si tienes una congregación cerca de ti, anda, pides. Hay a un ministro del Señor que te hable de la salvación y puedan orar juntos, y vas a ver que tu vida va a ser diferente, vas a cambiar, va a cambiar, pero tremendamente. Si tú crees al Señor, naces de nuevo, y a esa oración de fe, como lo hizo Eliseo en este momento. Exactamente. Y miren, ¿por qué de la oración? Porque cuando el Señor se le apareció a Ananías, a este hombre Ananías, no está escrito, no lo pusimos, pero ahora se lo quiero leer. En Hechos capítulo 9, versículo 11, el Señor le dijo: ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Él está orando. ¿Qué fue lo que permitió que Pablo recuperara la vista? Porque a eso fue que fue, a recuperar la vista. La oración. Sí. Pablo estaba orando. Y hermano, usted dirá, pero es que yo no soy bueno. No, eso que haces tú, eso que estás diciendo hoy, ahora en tus pensamientos, que estás diciendo, yo tengo que cambiar ciertamente, tengo que dejar esto. Ya estás orando, ya estás hablándole a Dios, ya estás diciéndole tu problema. Eso es orar. Entonces, Pablo seguramente estaba en eso también, estaba diciendo, como dije antes, me merezco todo esto. Fui un perseguidor de la iglesia. Y mire hasta donde el Señor lo veía. Está orando. Ananías, ve a tal lugar. O uno que se llama Saulo. Ananías, ¿sabes qué? Está orando. Está pidiendo que yo le recobre la vista. Está pidiendo que yo lo perdone. Está pidiendo, reconociendo su pecado. Está reconociendo tu falta. Está reconociendo de que él es un vil pecador y que yo soy el Señor, el Salvador, aquel que puede cambiar su vida. Entonces, mire, cuando ya Ananías llegó allá, entonces, por eso que le dijo, hermano. Ya vio, sí, discernió de que ya este hombre no es el mismo hombre del que él había escuchado, que era alguien que lo estaba buscando para hacerles daño, para capturarlo, sino que ya era un hombre diferente. Porque iba a ser un hombre instrumento elegido. Porque ya Dios lo había elegido para llevar el mensaje. Entonces tú eres un instrumento elegido. Si hoy día te estamos hablando de que Él quiere que tú recuperes la vista, que tú nazcas de nuevo, que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, porque vas a ser instrumento. ¡Aleluya! Eres instrumento en las manos del Señor. Créelo. Solamente tienes que creerlo. Dice que al que cree, todo le es posible. Aleluya. Al que cree. Gloria Vamos a terminar
Débora, ya Amén. porque ya llegamos al minuto Sí. 58 Sí. y Vamos a orar. vamos a orar Y y vamos a vamos a terminar. dar gracias a Dios. ¿Qué tal si oras tú? Aleluya. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gracias te damos, Señor, en este En el momento, poderoso Padre nombre de amado, Cristo Jesús. por este privilegio, Señor, de poder impartir, Señor, de tu Aleluya, palabra, Señor, de los aleluya. pensamientos que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, Señor, a poder Aleluya. alcanzar, Señor, aquel que se siente necesitado de Sí, ti, Señor. sí, Que esto pueda Jesús. alcanzar, Padre amado, esa alma, En Señor, el dolida, poderoso Señor, nombre de que Jesús. necesita de tu En el salvación, poderoso Padre nombre amado. de En Jesús. esta hora, Señor, si hay alguien, Padre, que pueda declarar esta palabra, Señor, viva en su vida, Señor, y pueda declarar que tú eres el Salvador de su vida, Padre. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, Señor Venga amado, sobre él, que sobre tú ella. oigas, Señor, esa oración, Padre, para En que el pueda ser poder. parte también de la familia en Cristo Jesús, Padre amado. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Aleluya, bendecimos tu nombre, aleluya. Señor, una vez más por este privilegio, Padre, de poder estar, Señor, aquí en este momento. Señor, bendice a cada hermano, hermana, Señor, que haya podido recibir de esta palabra y la haga realidad en su vida, Señor. Bendice a cada amigo y amiga, Señor, que nos pueda estar escuchando en este Aleluya, día. Y te aleluya. damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Nos vemos en otra ocasión, hermanos. Que tengan Aleluya. un bendecido fin de Sí, semana. Señor. Que el Señor les bendiga. Y Gracias por escucharnos. y gracias por escucharnos. Bendiciones. Bendiciones. Chao.